Cuestiones relativas a la naturaleza humana. Freud no presentaba una imagen positiva ni optimista de la naturaleza humana. Por el contrario, decía que cada persona es como un oscuro sótano lleno de conflictos, en el cual ruge sin cesar una batalla encarnizada. Describía a los humanos con palabras pesimistas, como seres condenados a luchar contra sus fuerzas internas, en una guerra que casi siempre estaban destinados a perder. Condenados a la ansiedad, a la frustración de algunos de nuestros impulsos motores, experimentamos tensiones y conflictos permanentes. En todo momento nos tenemos que defender de las fuerzas del ello, que siempre están listas para derrumbarnos. En el sistema de Freud, la vida solo tiene una meta suprema e ineludible: disminuir la tensión. En lo tocante a la cuestión de la herencia frente a la naturaleza, adoptó una posición intermedia. El ello, la parte más potente de la personalidad, es una estructura fisiológica heredada, al igual que las etapas del desarrollo psicosexual. Sin embargo, otras partes de la personalidad se aprenden en la niñez temprana, en razón de las interacciones entre padres e hijos. Aun cuando Freud reconocía la universalidad de la naturaleza humana, porque todos pasamos por las mismas etapas del desarrollo y estamos motivados por las mismas fuerzas del ello, sostenía que una parte de la personalidad es exclusiva de cada individuo. Esto posteriormente Carl G. Jung le daría una concepción social, lo cual fue una de las diferencias con Freud, pues Freud pensaba que el yo y el superior cumplen las mismas funciones en todos, pero su contenido varía de un individuo a otro porque se forman por medio de la experiencia personal y no social. Además, durante las etapas psicosexuales se desarrollan distintos tipos de carácter. Respecto de la cuestión del libre albedrío frente al determinismo, Freud tenía una perspectiva determinista. Casi todo lo que hacemos, pensamos y soñamos está determinado en razón de los instintos de vida y muerte, esas fuerzas inaccesibles e invisibles que habitan en nuestro interior. La personalidad adulta es determinada por las interacciones que ocurren antes de los 5 años, época en que teníamos escaso control. Estas experiencias nos tendrán siempre en sus garras. Sin embargo, también decía que las personas que se sometían al psicoanálisis podían desarrollar la capacidad para ejercer mejor el libre albedrío y asumir la responsabilidad de sus decisiones. Cuanto más consciente haga el individuo lo que ha permanecido inconsciente, tanto más dueño será de su destino. Luego entonces, sugería que el psicoanálisis podría liberar a las personas de las limitaciones del determinismo. La imagen global de la naturaleza humana, pintada con estos oscuros colores, refleja la visión de la humanidad que tenía Freud, y que se fue ensombreciendo con la edad y el deterioro de su salud. Su juicio de las personas en general fue muy duro: he visto que los hombres en general tienen pocas cosas buenas. Por experiencia personal sé que casi todos son basura. En su teoría de la personalidad podemos encontrar este juicio tan áspero. Evaluación de la teoría de Freud. Freud consideraba que el inconsciente es la fuerza principal que motiva la vida, y que reprimimos los conflictos de la niñez para sacarlos de la conciencia. La meta de su sistema de psicoanálisis era devolver esos recuerdos, temores y pensamientos reprimidos al nivel consciente. ¿Cómo puede el psicoanalista evaluar esta parte invisible de la mente, este terreno oscuro que, de lo contrario, nos resulta inaccesible? Durante su trabajo con pacientes, Freud diseñó 2 métodos para ello: la asociación libre y el análisis de los sueños. Asociación libre. En gran medida la técnica de asociación libre inventada por Freud se inspira en las enseñanzas de Joseph Breuer, un médico vienés que le ayudó durante los primeros años de la práctica privada. Cuando Breuer estaba tratando a una mujer joven que presentaba síntomas de histeria, descubrió que bajo hipnosis ella podía recordar hechos reprimidos. Y al recordarlos, en cierto modo reviviendo las experiencias, se aliviaban sus síntomas. Freud aplicó la técnica con cierto éxito y llamó al proceso catarsis, término griego que significa purificación. Sin embargo, poco después abandonó la hipnosis en parte porque tenía dificultad para hipnotizar a algunos de sus pacientes. Además, algunos revelaban sucesos perturbadores cuando estaban hipnotizados, pero después no los recordaban cuando les preguntaba. Al buscar otra técnica para ayudar a un paciente a recordar material reprimido, Freud le pidió que se recostara en un diván, y él se sentó detrás del mueble, donde no le podía ver. Quizás optó por esta colocación porque no le gustaba que le miraran fijamente.
Pidió al paciente que se relajara y que se concentrara en los hechos del pasado. El paciente debía entrar en una especie de ensoñación en voz alta, diciendo lo que le viniera a la mente. Le instruía a que expresara espontáneamente cada idea e imagen tal como había ocurrido, sin importar lo insignificante, vergonzoso o doloroso que fuera el recuerdo o el pensamiento. No debía omitir, reordenar ni reestructurar recuerdo alguno. Freud pensaba que la información descubierta durante la asociación libre no tenía nada de aleatoria y que no estaba sujeta a la elección consciente de los pacientes. La índole del conflicto de los sujetos determinaba y les imponía el material que revelaban con la asociación libre. También encontró que la técnica no funcionaba libremente. Sin duda resultaba demasiado doloroso para los pacientes hablar de algunas experiencias o recuerdos, y de ahí su renuencia a expresarlos. Freud llamó resistencias a esos momentos. Consideraba que eran importantes porque indicaban la proximidad con el origen de los problemas de los pacientes. La resistencia es una señal de que el tratamiento avanza en la dirección correcta y de que el análisis debe seguir sondeando en ese terreno. Parte de la tarea del psicoanalista consiste en derribar o superar las resistencias para que el sujeto confronte la experiencia reprimida. Análisis de los sueños. Según Freud, los sueños representan, de forma simbólica, los deseos, los miedos y los conflictos reprimidos. Estos sentimientos han sido contenidos con tanta fuerza que solo salen a la superficie durante el sueño y de forma disfrazada. En su técnica de análisis de los sueños, Freud distinguía dos aspectos de ellos: el contenido manifiesto, que se refiere a los hechos reales del sueño, y el contenido latente, que representa su significado simbólico oculto. A lo largo de los años, encontró símbolos consistentes en los sueños de sus pacientes, o sea, hechos que significaban lo mismo casi para todo el mundo. Por ejemplo, en un sueño, los pasos, los peldaños y las escaleras representaban el acto sexual. Las velas, las serpientes y los troncos de árbol indicaban el pene, y las cajas, los balcones y las puertas significaban el cuerpo femenino. Freud advirtió que, a pesar de la aparente universalidad de los símbolos, muchos de ellos son propios de la persona que se sujeta al análisis y que podrían tener otro significado para otras. Los sueños revelan conflictos de modo condensado e intensificado. Los hechos presentes en ellos rara vez provienen de una sola causa. Todo hecho que se presenta en un sueño puede tener muchas fuentes. Los sueños también pueden tener un origen trivial. Los estímulos físicos, como la temperatura de la recámara o el contacto con la pareja, pueden provocar un sueño, y los estímulos internos, como la fiebre o un malestar estomacal, también pueden desencadenarlos. Es interesante señalar que de los más de 40 sueños de Freud que describió en su libro La interpretación de los sueños, solo unos cuantos tenían un contenido sexual, a pesar de que estaba convencido de que normalmente incluyen algún deseo sexual de la infancia. El tema dominante en aquellos que reseñó era la ambición, característica que siempre dijo que él no tenía. Estas dos técnicas freudianas de evaluación, la asociación libre y el análisis de los sueños, revelan al psicoanalista abundante material reprimido, pero todo el de forma simbólica o disfrazada. El terapeuta tiene que interpretar o traducir el material al paciente. Freud comparaba este procedimiento con la tarea de un arqueólogo que reconstruye una comunidad destruida y enterrada durante siglos. Tal como el arqueólogo trata de rearmar un edificio a partir de los fragmentos rotos, el psicoanalista reconstruye una experiencia partiendo de recuerdos fragmentados y enterrados. Luego entonces, la evaluación de la personalidad de un paciente, el destapar sus conflictos inconscientes, depende de la habilidad, el entrenamiento y la experiencia del analista. Esto es todo, espero que esta información te sirva y nos ayudes a compartir. Te invitamos a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Saludos.